Aquí tenemos a la raza Guara, mencionada por el gran historiador aborigen Guamán Puma de Ayala, cuya obra está en Dinamarca, que se encontró traspapelada. Él tuvo la estrategia y la gran inteligencia de hacerse católico y camuflar entre medio de porque él mezcla la religión católica con los conocimientos antiguos, los camufla allí de tal manera, de forma inteligente, que las nuevas generaciones los puedan recuperar. Y eso es lo que he hecho yo, recuperar toda esa valiosa información que no se estudia, porque en el segundo tomo este historiador denunciaba ante el rey de España la labor destructiva de los frailes católicos, que la historia que tienen ahora, que los denuncian porque violan a los niños, eso no es nuevo. Ahí Guamán Puma los denuncia en su obra porque violaban a las doncellas, porque las mujeres allá estaban protegidas bajo pena de muerte. Cuando en la época de los incas y en todas las culturas preamericanas la mujer era respetada. Incluso hay ahora unas guardianas de la tradición sagrada en Estados Unidos, que todos deberían irles a hacer estudios, a hablar con ellas, ¿no? Y documentales, pero nadie hace nada. Pues estas mujeres dice que eran respetadas y eran dueñas de muchas tierras, que tenían, dice, se podían casar. Tenían divididos dos barrios, uno para los hombres y otro para las mujeres, y así se mantenían célibes hasta la edad de 33 años, dice. Cuando si se querían casar, entonces podían mantener relaciones, cuando ya se casaban. Si no se querían casar, había una ley que protegía a los solteros. Y entonces, y la mujer soltera incluso también tenía un título. Y entonces, pues era respetado. Guamán Puma de Ayala es el que dice los datos más fieles, por eso yo lo he tomado como base. Y entonces Guamán Puma habla de la raza Guara, que dice que era la primera raza blanca que salió del Arca de Noé, pobló Preamérica y de allí se expandió por todo el planeta. ¿Y tú qué piensas del Arca? Hay varias versiones, la una que dice que fue un objeto de madera, pero la otra que habla de las arcas de piedra, que eran las grandes cavernas, donde la gente se escondió, y ahí es donde florecieron civilizaciones, como por ejemplo la de los Tayus. Claro, puede ser. Las grandes cavernas huarcas que hablaba Daniel Russo, este investigador peruano, que también descubrió cosas extrañas, ¿no? Y esto coincide con una leyenda también de una gran narradora ecuatoriana que está en el olvido. ¿Cuál? La señora Eugenia Tinajero Martínez de Allen. Esta señora yo intenté, porque por una cosa, no sé, por lo que los apus o dioses de mis antepasados han hecho que yo encuentre su libro, vendiéndose aquí en el Rastro de Madrid a un precio irrisorio, y entonces yo lo encontré y para mí era una joya, yo nunca lo había visto, allá en el Ecuador nunca se ha estudiado a esa señora tan valiosa, y entonces allí narra todas las leyendas de las culturas aborígenes, y cuenta pues de que, y cuando yo lo encontré ese libro, pues busqué a esta autora para saber si ella si todavía existía, para poder editar una segunda edición de su obra. Entonces, logré localizar dónde estaba. A través del registro de la propiedad intelectual me informaron que todavía existía, ella vivía, pero estaba en una casa de reposo de Quito. Y me dieron la dirección, todo, para que yo pidiera permiso. Al parecer yo investigué, no tenía descendientes, y ella pues no pude, porque por la indolencia de los ecuatorianos a los que acudí, para que me ayudaran a conseguir un permiso para poder editar una nueva edición de su obra de forma lujosa, como ella se lo merecía, y hacerla conocer de forma universal, porque hay editoriales aquí en Madrid que imprimen obras de leyendas de América, ¿no? Pero del Ecuador no tenían nada. Y entonces yo fui a hablar en una de ellas, pero me dijeron tiene que tener un permiso, pero no pude conseguir el permiso. Pero bueno, en esas leyendas se registra una acerca de los gigantes también,
y otra acerca de la época del diluvio, de cuando dice que 3 hermanos, que es donde ella se equivoca porque son 4, que son los mayas, que escogieron también, se fueron a las montañas para salvarse cuando cayó el diluvio, ¿no? Y entonces se escondieron allí hasta que ya pasó, bajaron las aguas. Y dice que ellos empezaron a bajar a buscar alimento, que ya se les había acabado. Y cuál era su sorpresa, que cada que regresaban se encontraban en la mesa ahí, organizado toda una suculenta comida de variedad de platos, y no sabían quiénes los habían llevado, hasta que descubrieron que eran unas guacamayas. Y al final, para no extenderme más en esto, uno de los hermanos se casó con una de ellas. Pero resulta que en la historia de México dice que el último, Iquibalán, que es de los hermanos mayas, de los 4 hermanos, se casa con una señora llamada Guacamaya. O sea que eso es una prueba más. Claro. Así que tenemos esa historia también ahí muy interesante. de la que están en las cavernas, se ocultan ellos hasta poder que pase el diluvio. Las cavernas del conocimiento, y también hay que tener algún cierto cuidado porque también hay fuerzas malignas que se pueden ocultar en esas cavernas. Claro. Pero efectivamente muchos de los grandes conocimientos se escondieron en las cavernas. Claro. Y otra cosa también que certifica que eran los mayas los que salieron del Ecuador, porque cuando ellos llegan, según el Popol Vuh, llegan a Guatemala, a Nicaragua, a esas zonas, recuerdan la lengua unitaria que tenían. Y Velasco, Juan de Velasco, habla de que en Huancahuitl